Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida a la clase número 3, correspondiente a la fase 3 de aprendizaje a distancia. Los saluda la profesora Paula Bielma, quien está encargada de todas las clases de lengua y literatura para los séptimos básicos. Comenzamos la clase de hoy, lunes 5 de octubre de 2020. Recordemos los medios de comunicación y difusión, como son el correo electrónico, donde ustedes pueden escribirme sus preguntas y además enviar sus tareas, que es pbielma@cmch.maristas.cl. También a través de la aplicación de Comunicap, y reiteramos que todos los videos de todas las clases desde que se inició este periodo a distancia, desde el lunes 11 de mayo, están disponibles en el canal de YouTube del colegio. Los materiales para la clase que vamos a necesitar son el cuaderno de la asignatura, el estuche con los materiales básicos, el texto escolar y un espacio, ojalá sin distracciones, en donde puedan concentrarse y poner toda su atención en la clase. Vamos a recordar las actividades que realizamos en la clase anterior. Vimos dos conceptos claves, uno que era décima y el otro que es rima consonante. Recuerden que dijimos que la décima es un texto poético que está compuesto por estrofas de 10 versos octosílabos, que significa octosílabos que tiene 8 sílabas cada verso y tiene rima consonante. Sobre la rima consonante dijimos que es aquella en la cual coinciden los mismos sonidos desde la última vocal acentuada desde la última palabra de cada verso. A partir de eso, leímos una décima llamada Dos plagas más, el volcán Calbuco y el cambio tan bajo, que lo trabajamos en la página 147 hasta la 149 del texto escolar, y a partir de esa lectura realizamos tres actividades. Primero, una tabla con el vocabulario contextual, en donde debíamos colocar el concepto, luego su definición y finalmente una oración con cada una de esas palabras. Luego respondimos las preguntas que aparecían en la página 149 y por último había que responder en el cuaderno el ticket de salida o pregunta de cierre. Todas estas actividades tenían que enviármelas por correo con un plazo máximo hasta el viernes pasado. Pero recuerden que si todavía no lo han enviado, tienen tiempo de hacerlo para que no se vayan atrasando con esta tercera fase, que al igual que la anterior, es evaluada con una nota. Y por último, recordamos también el texto de lectura complementaria que estamos trabajando durante la fase número 3, que tiene como título Décimas de Violeta Parra, autobiografía en verso. El PDF yo se lo compartí a todos sus profesores tutores, los cuales a su vez debían compartirlo en los grupos de WhatsApp correspondientes de cada curso. Además, yo lo envié por Comunicap y también ustedes me lo pueden solicitar a través del correo. Son alrededor de 15 páginas que yo resumí para que pudiéramos trabajar al final de esta fase. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, lunes 5 de octubre de 2020? Los invito a abrir su cuaderno, anotar la fecha de hoy y colocar como título Fase 3, Clase 3. El objetivo de la clase de hoy es igual al del anterior: leer para conocer la poesía de origen popular como un medio de expresión de temas, valores y preocupaciones del ser humano. ¿Ya? ¿Por qué es el mismo objetivo de la clase anterior? Porque nuevamente vamos a leer una poesía de origen popular, una décima,
y vamos a trabajar a partir del contenido de esta. Escriban entonces en su cuaderno la fecha, el título y el objetivo de la clase. ¿Cuál es la primera actividad que vamos a realizar? Vamos a leer la décima Puerto Montt está temblando, ubicada en la página 150 hasta la página 152 del texto escolar. Antes de comenzar a leer, vamos a contextualizar esta lectura. Vamos a ver su contexto histórico. ¿Qué ocurrió en esos años que se menciona en esta décima? El 22 de mayo de 1960 hubo un terremoto que afectó a la ciudad de Puerto Montt, el más poderoso de la historia registrado por instrumento, es decir, hasta el día de hoy es el terremoto más fuerte que se vivió en la historia de la humanidad que pudo ser registrado. Ya creo que fue alrededor de 9,5 su intensidad. Y el epicentro fue en la ciudad de Valdivia, afectando todas las demás ciudades ubicadas al sur de Chile. Y la autora de esta décima es Violeta Parra, la misma autora de las décimas que debemos leer y las que les conversaba yo de que está el PDF disponible. Violeta Parra fue una artista chilena reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur. También fue artista de radio, compositora, recopiladora, artista plástica y poeta. Entonces, teniendo en cuenta este contexto histórico sobre lo que sucedió realmente, este desastre natural que ocurrió y que afectó a la ciudad de Puerto Montt, y sabiendo un poco sobre la vida de la autora que es Violeta Parra, podemos comenzar a leer la décima correspondiente a la clase de hoy. Vamos al libro y nos ubicamos en la página 150. Como ya es habitual, vamos a leer primero el vocabulario contextual que está alrededor del texto para conocer las definiciones de estas palabras que son más complejas. En la página 150 tenemos las siguientes palabras: econo, rencor, enojo; bramido, grito o voz fuerte y confusa; elocuencia, eficacia al hablar para convencer, explicar, etc. Principiar, comenzar; purgatorio, lugar en que se sufren penalidades; rugando, rogando, rezando; los, uso informal del pronombre nos, de nosotros. Revisemos la página 151 si hay alguna palabra de vocabulario. Si se fijan, las palabras de la página 51 estaban definidas en la página 150. ¿Ven que ahí dice los, que significaba nos, del pronombre nosotros? Página 152, tenemos dos palabras más. En la parte izquierda dice péndulo, objeto que oscila suspendido de un punto por un hilo o una vara; hiriente, que causa tristeza o angustia. Entonces, ahora que ya hemos leído las palabras del vocabulario, podemos comenzar con la lectura de la décima. Nos concentramos y te invito a que lean en conjunto conmigo el texto. Puerto Montt está temblando. Violeta Parra. Puerto Montt está temblando con un econo profundo. Es un acabo de mundo lo que yo estoy presenciando. A Dios le voy preguntando, con voz que es como un bramido: ¿por qué mandó este castigo? Responde con elocuencia,
se me acabó la paciencia y hay que limpiar este trigo. Segunda estrofa. Se me borró el pensamiento, mis ojos no son los míos. Puedo perder el sentido de un momento a otro momento. Mi confusión va en aumento. Soy una pobre alma en pena. Ni la más dura cadena me hubiera afligido tanto, ni el mayor de los espantos congelan así las venas. Estrofa número 3. Estaba en el dormitorio de un alto segundo piso, cuando principió el granizo de aquel feroz purgatorio. Espejos y lavatorios descienden por las paredes. Señor, ¿acaso no puedes calmarte por un segundo? Y me responde iracundo, pa'l tiburón son las redes. Seguimos en la página 151. No hay palabras en el mundo para explicar la verdad, ni talento en realidad para penetrar en profundo. Qué viento más iracundo, qué lluvia más alarmante, qué pena más abundante. ¿Quién me da la explicación? Solo el sabio Salomón, pero se halla tan distante. Del centro salté a la puerta, con gran espanto en el alma, rugando por una calma, pero el temblor va en aumenta. Todo a mis ojos revienta, se me nubla la cabeza, del ver brincar en la pieza la estampa de San Antonio, diciendo muera el demonio, que se anda haciendo el que reza. La mar está enfurecida, la tierra está temblorosa, qué vida tan rencorosa los trajo la atardecida. Con los angustia crecida le estoy pidiendo al Señor que detenga su rencor, tan solo por un minuto, es un peligro este luto pa'l alma y el corazón. Página 152. Así fue, señores míos, la triste conversación que en medio de aquel temblor sostuve con el divino, cuando pasó el torbellino de la advertencia final. Bajito empezó a llorar mi cuerpo resucitado, diciendo Dios está indignado con la culpa terrenal. Me aferro con las dos manos en una fuerte manilla, flotando cual campanilla o péndulo disparado. ¿Qué es esto, mi Dios amado? Dije apretando los dientes, pero él me responde hiriente, va a ser mayor el castigo para el mortal enemigo del pobre y del inocente. Esta décima fue extraída de El cancionero popular de Violeta Parra. A partir de la lectura responderemos las preguntas en el cuaderno de las páginas 152 y 153 del libro. Entonces vamos a leer y explicar las preguntas. Dice, revisa tu comprensión. ¿Por qué el hablante siente que el temblor es un castigo? Recuerden que el hablante es la voz que habla en el poema, ¿ya? ¿Por qué el hablante siente que el temblor es un castigo? Número 2. ¿Con quién conversa el hablante durante el temblor? Construye el sentido del texto. Pregunta número 3. ¿Cómo interpretas las siguientes respuestas de Dios ante las preguntas del hablante? Acá aparece unos versos que dicen, ¿por qué mandó este castigo? Responde con elocuencia, se me acabó la paciencia y hay que limpiar este trigo. Señor,
¿acaso no puedes calmarte por un segundo? Y me responde iracundo, pa'l tiburón son las redes. Entonces, los versos que aparecen destacados con color amarillo son las supuestas respuestas que le da Dios al hablante, ¿cierto? Entonces, del primer conjunto de versos, el hablante dice, ¿por qué mandó este castigo? Responde con elocuencia. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios de por qué mandó este castigo? Se me acabó la paciencia y hay que limpiar este trigo. Luego pregunta al hablante, Señor, ¿acaso no puedes calmarte por un segundo? Y me responde iracundo. ¿Qué responde Dios? Pa'l tiburón son las redes. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes las respuestas de Dios ante las preguntas del hablante? Entonces ustedes deben leer los versos que están destacados en amarillo, este y y deben interpretar qué habrá querido decir Dios con esas palabras. Pregunta número 4. A partir de tu respuesta anterior, ¿coincide esa visión con la de las décimas de Rosa Araneda? Fundamenta con dos ejemplos. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos leído otra décima que también hablaba de un desastre natural, ¿cierto? Vamos a recordar, de Rosa Araneda. Se refiere a la décima que leímos la clase anterior, esta, que está en la página 147. La décima, dos plagas más, el volcán Calbuco y el cambio tan bajo. ¿Se acuerdan que se relataba lo que había sucedido a partir de la erupción de este volcán? Y también que estaban con problemas económicos ya que el cambio de dinero estaba muy bajo, o sea que el peso valía muy poco, te alcanzaba muy pocas cosas con el dinero que había en esa época. Entonces, a partir de ese poema que leímos la clase anterior, deben responder la pregunta número 4 de la clase de hoy. ¿Coincide esa visión con la de las décimas de Rosa Araneda? Fundamenta con dos ejemplos. O sea, ¿coinciden estos dos poemas? ¿En qué podrían coincidir a partir de lo que se dice? Vamos a la página 153. Trabaja con los poemas. Construye el sentido del texto. Relee los siguientes versos. Acá tenemos en la parte izquierda de la tabla versos de la décima de Rosa Araneda, que es el poema que leímos la clase anterior. Dice, señas del juicio final son las que ya se están viendo, en todo según lo entiendo, es la ruina en general. Y aparecen también unos versos de la décima que leímos recién de Violeta Parra. Puerto Montt está temblando con un econo profundo. Es un acabo de mundo lo que yo estoy presenciando. Entonces, a partir de los versos de ambas décimas, debemos responder estas preguntas. Letra A. ¿Qué interpretación le dan los hablantes a lo que ocurre? ¿Por qué pensarán eso? ¿Qué piensa que está ocurriendo Rosa Araneda? O sea, el hablante del poema de Rosa Araneda. ¿Y qué piensa que ocurre el hablante del poema de Violeta Parra? ¿Y por qué creen ustedes que piensan eso?
Letra B. ¿De qué otro modo se podrían interpretar las señales de la erupción del volcán y el temblor en Puerto Montt? Número 2. En los poemas leídos se pueden apreciar los siguientes temas: el destierro, los desastres naturales y una fuerte crítica a los gobernantes y a las clases acomodadas. Esos son los tres temas principales de ambos poemas, ¿cierto? Entonces tenemos que responder. Letra A. Explica si estos temas resultan actuales y por qué. En la actualidad, ¿hemos tenido estos problemas sobre el destierro? ¿Hemos tenido desastres naturales? ¿Y tenemos crítica a los gobernantes y a las clases más acomodadas? Entonces ustedes tienen que decir si estos temas aún suceden en la actualidad y por qué. A lo mejor dar ejemplos de lo que está ocurriendo. Y letra B, si los poetas que elaboraron estos poemas vivieran en la actualidad, ¿qué temas tratarían? Explica. Dijimos que la poesía popular aborda temas de contingencia, ¿cierto? Temas de actualidad, cosas importantes que suceden a nivel del país. Entonces, si ustedes piensan que estos poetas vivieran todavía ahora, ¿qué temas importantes suceden en estos momentos de los cuales ellos podrían escribir? Piensen en todos los temas actuales importantes a nivel país, de los cuales ellos podrían escribir décimas. Letra número 3, número 3. Discute con un grupo. Bueno, esa no pueden discutir con un grupo, pero sí la pueden responder de forma individual. ¿Es la poesía popular una forma de protesta? ¿En qué sentido? Entonces, como no podemos discutir con un grupo ni tampoco compartir las conclusiones con el curso, ustedes le responden a modo personal. Si ustedes creen que la poesía popular, por ejemplo, estas décimas que hemos leído, son una forma de protesta, ¿y en qué sentido, ya? ¿En qué sienten ustedes que se podría protestar a partir de la escritura de una décima, por ejemplo? Y por último, deben realizar la pregunta número 4, donde dice aplica el vocabulario. Observa la fotografía y responde a partir de tu comprensión de Puerto Montt está temblando. De acuerdo con que este es el castigo de un dios iracundo. ¿Por qué? Vuelvo a leerla. ¿Estás de acuerdo con que este es el castigo de un dios iracundo? ¿Por qué? Entonces, esta imagen es una imagen real sobre los efectos del terremoto de 1960 en la ciudad de Puerto Montt, donde quedó todo destruido al sur de Chile. Y la hablante, en la décima de Puerto Montt está temblando, decía que esto era un castigo de un dios iracundo. ¿Ustedes están de acuerdo que es un castigo de Dios? Sí, no, ¿por qué? Eso es lo que tienen que explicar. Entonces, una vez que ustedes ya respondan en su cuaderno las preguntas de la página 152 y 153, deben realizar el ticket de salida o pregunta de cierre, que es la siguiente. A partir de la lectura del texto, Puerto Montt está temblando. ¿Qué te comunica este poema sobre los valores, los conflictos y preocupaciones del ser humano? ¿Cuáles son los valores, conflictos y preocupaciones del ser humano a partir de la lectura de este texto? ¿Qué creen ustedes que intenta comunicar? Eso es lo que deben responder como ticket de salida. Importante. Al finalizar las actividades, envía fotografías de tu cuaderno o adjunta el archivo de Word al correo
pbielma.cmch.maristas.cl. Súper importante este tema, chicos. Ustedes pueden realizar sus tareas en su cuaderno de la asignatura y luego sacarle fotografías y lo envían. O también pueden hacerlo en una hoja de Word, lo mismo que harían en el cuaderno, solo que lo van escribiendo a computador o en el celular, y también eso me lo envían. Esa es una buena opción para los o las estudiantes que no tienen buena letra. Ya a veces la letra no se les entiende muy bien, tienen dificultad para escribir, entonces pueden usar el computador o el celular para escribirlo y así yo puedo entender bien las respuestas que ustedes van dando. Yo a algunos les he devuelto el correo para que me vuelvan a reenviar las tareas porque hay algunas que no se entienden las respuestas. Si no se entiende la respuesta, esa tarea va a quedar como que no la realizaron. Entonces, por eso están estas dos opciones. O lo hago en el cuaderno tratando de hacerlo con la letra más clara posible, o lo hago en una hoja de Word, ¿ya? Están esas dos opciones, pero ambas deben ser enviadas a mi correo. Lo otro, debemos enviar las actividades completas realizadas. Si ustedes no envían la actividad completa, tampoco van a tener el puntaje completo para la nota, ¿ya? Entonces, se envía toda la actividad, no solo una parte de la clase. Debo enviar, en este caso, debiese enviar las respuestas de la página 152 y 153 y el ticket de salida, ¿ya? No solo una de las dos cosas. Recuerden que todas las actividades realizadas son evaluadas con nota desde la fase 1. Nosotros ya contamos con una nota correspondiente a la fase 1 y fase 2. Esa nota ya está. Y ahora estamos trabajando para la nota correspondiente a la fase número 3. Así que importantísimo que no se vayan atrasando en el envío de tareas, que se pongan al día si es que les faltan de las fases anteriores o les va a aparecer reprobado, y ir cumpliendo los plazos. Ya para esta tarea de la clase número 3, fase 3, tenemos un plazo de envío máximo hasta el día viernes 9 de octubre. Recuerden que todas las clases que hemos realizado hasta el momento, desde el lunes 11 de mayo, están disponibles en el canal de YouTube del colegio. ¿Ya? Entonces ahí pueden ir revisando las clases que tengan atrasadas, o también hay un Drive donde están todas las clases de todas las asignaturas juntas en formato PDF. Entonces hay varias opciones para irse poniendo al día. Pero recuerden que siempre todo el material que nosotros necesitamos es el texto escolar. Ahí están los textos que leemos, las actividades y a veces se agregan otras, pero eso es lo fundamental que ustedes deben tener y irse poniendo al día. Recordar que tenemos como lectura complementaria el libro Décimas de Violeta Parra, autobiografía en verso, el cual yo les comenté ya, que está en formato PDF. Yo resumí este libro porque este libro tiene muchas décimas. Yo solo dejé 15 páginas que son las que se están compartiendo en este formato PDF. Ya esto al final de la fase número 3 vamos a hacer un trabajo con este texto, entonces es muy importante que lo tenga, ya porque también es evaluado con una nota. Ya chicos y chicas, llegamos al final de la clase de hoy. Espero que lo hayan servido, que hayan aprendido algo, que hayan podido reflexionar a partir de la lectura de la décima. Y también les agradezco por participar en las clases, por enviar sus tareas, por estar siempre pendientes de las responsabilidades que tenemos en la asignatura. Recordar que podemos comunicarnos por medio de mi correo pbielma@cmch.maristas.cl, por la aplicación Comunicap, y que todos los videos son subidos al canal de YouTube del colegio los días lunes.
Espero que tengan una maravillosa semana, que estén muy bien y nos encontramos el próximo lunes. Un abrazo. Chau, chau.